Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy tenemos algunas noticias que tienen que ver con la cultura y con la filosofía un poco también. La página Milenio el día de hoy publicó por una cultura científica para 2023, en la cual dicen que este año se inicia uno de los mejores deseos para el desarrollo de la cultura científica. Para lograr ello, es indispensable la transmisión social del conocimiento que se genera en centros de investigación y universidades, pero nos dicen también que por parte de las industrias que estén relacionadas como la farmacéutica, la metalmecánica, la alimenticia, la robótica y etcétera. En este sentido, nos dicen vale la pena considerar que hoy en día la transmisión del conocimiento está realizándose a través de la comunicación de empresas dedicadas a la comercialización de productos que surgen precisamente de la investigación y desarrollo. Tal es el caso de Bayer o 3M. A través de las cuentas Bylab México y 3M Latinoamérica, ambas marcas han buscado que un usuario de cualquier edad tenga conocimiento sobre el panorama del manejo del plástico a nivel mundial, procesos para la colaboración de modelos energéticos sostenibles y más. Además, en este punto es donde debemos tomar en cuenta que la conformación de una cultura científica no solo debe vislumbrarse desde la divulgación, sino también desde la búsqueda de una constante retroalimentación, y qué mejor medio que las redes sociales como Instagram o TikTok. Y bueno, esta es parte de, digamos, los buenos deseos por una cultura científica de Milenio, ¿no? Por otro lado, el Tecnológico de Monterrey, como ustedes saben, publica ciertos artículos de forma semanal y, bueno, también luego estaré leyendo algunos artículos de educación. En este caso, nos dice que viene para la cultura y el entretenimiento en el año 2003. El TEC de Monterrey parece interesarse mucho como esta parte de, entre comillas, innovación, que aunque sabemos que es un concepto que tiene que seguirse trabajando porque innovar es un concepto complejo, nos dicen que este 2003 se necesita replantear el sistema de ferias comerciales y deben ser menos y más pequeñas. Requieren mejor curaduría para exponer mejores contenidos. Esto parece que viene de una necesidad eh, de ya dejar de mostrar el exceso de creatividad, el exceso de creación de contenidos sin relevancia. Aunque esto puede ser tener pros y contras, porque también estos pequeños o las pequeñas empresas o estas iniciativas por parte de ciertas comunidades que les podemos llamar subalternas o comunidades que van tratando de salir de donde están, pues les impiden un poco presentarse a este tipo de colectividades, y para eso pues también debe haber una, digamos, eh, un cierto criterio, ¿no? Y bueno, también nos dicen que hay unos indispensables del arte del diseño en el año 2023. Nos dicen o nos hablan de la zona Maco Diseño, y la muestra de Maco Diseño estará compuesta por muebles, joyería, textiles, objetos de uso cotidiano y decorativo. El punto es que Sonamaco es dar a conocer el arte y ponerlo a la venta al público general. Y bueno, esa colección será presente en el Tecnológico de Monterrey. En- También nos dicen que la modernidad hecha a mano en nave generadores en Monterrey, y digamos que es una modernidad hecha a mano, es una exposición por Ana Elena Malet, que se basa en diseño artesanal producido y teorizado en México. Y bueno, esta parte de teorizado en México es bastante importante debido a que tendemos a no teorizar. Bueno, se dice que no tendemos a teorizar en muchas investigaciones y por eso estamos haciendo este canal, pero se tiende a no teorizar o dejar un poco de lado todas estas explicaciones particulares, aunque pues sí debemos de ver de dónde salen estas exposiciones, ¿no? La exposición de Miguel Covarrubias del Fondo Cultural Banamex también va a estar presente este 2023, y lo que se espera de la música en el año 2023, se esperan preferencias generales del público a Adele, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Dua Lipa, BTS, entre otros.
Bueno, aunque sabemos que BTS ahorita, digamos que están un poco metidos en la nostalgia, y en el caso que curiosamente no mencionan a Bad Bunny, que en Tijuana fue una pequeña noticia, eh, y bueno, en general fue una pequeña gran noticia sobre el acto de Bad Bunny con el celular de su fan. Este, bueno, pues en general, digamos que es importante rescatar que las tendencias del público en ciertas áreas del público pues son estas, ¿no? Que tienen que ver un poco relacionados con el pop. En cuanto al reggaetón, me supongo que va a seguir en boga, y a pesar de lo que sucedió con Bad Bunny, pues, también me supongo que van a seguir queriéndolo hasta que haya realmente un parteaguas o una problematización de lo que genera este personaje, o que ya les toque a las juventudes madurar un poco, ¿no? Por otro lado, Infobae nos trae el artículo que es Les Luthiers y por qué es inolvidable según Marcos Munstock. Nos dice, en ocasión de recibir el premio Princesa de Asturias en 2017, el histórico integrante del grupo pronunció el discurso de Infobae Cultura, reproduce a continuación. Bueno, a propósito del anuncio de la despedida definitiva de un emblema cultural argentino. Bueno, yo voy a hacer una pequeña anotación que no se entiende esa parte. Y antes que nada dicen, queremos dedicar este premio a la memoria de nuestros queridos hermanos que ya no están, Gerardo Massana y Daniel Rabinovich. También deseamos compartir este gran honor con nuestros actores compañeros de Leslie Utiers como Tato Turano, Martin O'Connor, Tomás Mayer Wolf y Roberto Antie. Y con nuestra familia española, los que están y de los que ya han partido, añoramos a José Luis Colli, Miguel Gila, El Tricicle, Juan Manuel Serrat, Pepe Caturla, Rafael Estrella y Alex Grigelmo. Qué suerte que esta vez se haya salido con la suya. Más que nada nos alegramos por él. Bueno, dicen, ahora en serio, es un gran honor, un enorme orgullo que nos den el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en este querido teatro de Campo Amor, ilustre y entrañable recinto de nuestras primeras actuaciones en Oviedo. Y nos alegra especialmente que este premio haya sido otorgado a un grupo de humoristas. Y bueno, este premio fue entregado a este grupo. En otras noticias, Secretaría de Cultura de Baja California reconoce con trayectoria artística a Balra. Este es un artículo por Enrique Mendoza del 2 de enero del semanario Z. En el año que concluye, el artista plástico Ángel Alfonso Valenzuela Ramos, mejor conocido como Balra, fue reconocido por la Secretaría de Cultura de Baja California con el Premio de Trayectoria Artística 2022. En su trayectoria ha exhibido más de 5.000 obras entre Estados Unidos, Francia y México, y en 1970 funda la Escuela de Artes Plásticas afiliadas a la Escuela Estatal de Bellas Artes, la cual dirigió por 3 años y continuó su proyecto y enseñó pintura en Tijuana, formando niños y jóvenes quienes después destacarían con sus obras en certámenes nacionales del DIF. Informa la Secretaría Cultural Estatal. Y bueno, el reconocimiento también incluye 50,000 pesos pues para que se lo gaste en cuentas de Spotify. Bien. Abierta la convocatoria, nos dice El Sol de San Luis, para renovar el Consejo Ciudadano de Cultura, dirigido a agentes, promotores culturales, comunidades artísticas, creadores, gestores, educadores y más. Nos dicen que si están interesados en postularse para ser parte del Consejo Ciudadano de Cultura, puedes consultar las bases de la convocatoria. El Ayuntamiento de San Luis Potosí hace esta convocatoria que tendrá una vigencia a octubre del 2025 y permanece abierta hasta el 13 de enero del 2023, así que está a punto de cerrar y está dirigida a toda esta comunidad colectiva que tiene que ver con colectivos, organizaciones culturales, civiles, vecinales, comunitarias, artísticos, creativos y en fin. También nos dicen que pues todo esto es para la promoción del ejercicio de los derechos culturales en el municipio de San Luis. Y si alguien se quiere cambiar a San Luis y hacer vida allá, pues puede hacerlo. O si alguien de San Luis nos escucha, pues ahí está la convocatoria. Por otro lado, también quería informarles que está abierto el concurso de cuento El Quijote Literario para escritores mexicanos, que está disponible todo el año casi de 2023, termina o cierra la convocatoria el 12 del 12 de 2023. El género es cuento, son $400 el premio.
escritores mayores de edad, y la entidad convocante es el Quijote Literario. México, las bases es en general que está dirigido a escritores mayores de edad, mexicanos. Se premiarían 2 cuentos, primer cuento de $400, segundo cuento $300, y en ninguna circunstancia el premio puede declararse desierto. Es lengua castellana, lengua español. Extensión del cuento: el cuento no podrá tener más de 2 páginas, tamaño carta, digitadas en letra Arial, tamaño 2 y con inteligencia 1.5. El tema del cuento tiene que versar sobre una lectura sugerida. Será obligatorio que el participante realice la lectura que propone el certamen y escriba un cuento basado en algún personaje, tema o cosmos de la lectura sugerida. Entonces, bueno, si alguien quiere consultar un poquito más de esto, en la cajita de descripción de YouTube se dejan los enlaces. Asimismo, en lacerca.com nos dice que Guadalajara cuenta con un nuevo club de lectura y filosofía, que mucha falta nos hace en todos lados, y se llama Hacedor de Preguntas, que comienza el 16 de enero. En Tijuana, en la Facultad de Humanidades, se hace el café literario, pero pues hay que participar, ¿no? Bueno, miércoles 4 de enero, la Biblioteca Municipal de Guadalajara, José Antonio Suárez de Puga, ha elaborado un programa de actividades para el mes de enero con interesantes novedades. La primera de ellas, desde esta misma semana y hasta el próximo 1 de marzo, nos dicen, es la convocatoria del concurso de dibujo Superheroínas de la Vida Real, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo y el Día del Cómic y del TVO 17 de marzo. Los trabajos se presentarán en la misma biblioteca con bases disponibles en los enlaces. Para el 12 de enero a las 7 horas está prevista una presentación literaria de la colección Tres Tristes Tigres con las siguientes obras: Noche de Casa, de Jorge Trinchet, Algo que así te dije, de Rige Sejudo, y Mujer de Versos, algún verso, de Matilde Sanz Tablero, según informa el ayuntamiento. Entonces, hay varias actividades, sobre todo en Guadalajara. Para los que viven en Guadalajara o los que van a viajar a Guadalajara en los próximos días, creo que estaría interesante revisarlo. Eh, y también el 27 de enero se presenta a las 6 de la tarde, hora del cuento. Y bueno, hay varias, digamos, situaciones. Ya para ir cerrando, esta vez les traigo un poco de Redalic con historia. Curiosamente, las palabras que han dominado en el ámbito de la historia y de los artículos es historia, siglo XIX, Argentina, historiografía, Colombia, España, un poquito menos, liberalismo, educación e independencia, política, democracia, América Latina e identidad. Hay también por ahí género y algunos otros conceptos, pero son muy poquitos, hasta peronismo. Bueno, son conceptos que están muy en boga y que por eso el sistema los marca como parte de. En la recomendación de artículo de investigación, les recomiendo el artículo de Vázquez Carrillo Nitzia y de Manuel Díaz Mondragón sobre relevancia de enseñar historia para la ciencia económica, que aunque ustedes no lo crean, en realidad en las ciencias económicas a veces se desestima un poquito la historia de la economía o historia económica, y en el ámbito de la historia económica, o de la historia más bien, la historia económica a veces se pone por encima de otros tipos de historias, como historia política, historias de las mentalidades, o historiografías, o historias de subalternidades, etc. Pero en general es parte de esta discusión el pronunciarse a favor de historia para la ciencia económica o historia de la economía. Esto fue publicado en la revista Debates por la Historia, en el volumen número 10, en el volumen 10, número 2, de la fecha julio-diciembre, entonces es un artículo muy, muy reciente. En su resumen, nosotros podemos destacar que se analiza la importancia de estudiar para quienes se especialicen en el estudio de la ciencia económica mediante una investigación de corte cualitativo, argumentativo y documental. La temática se desarrolla en 5 secciones. En la primera sección abordan la introducción al lector. En la segunda sección se aborda el proceso de aprendizaje. En la tercera se exponen argumentos y ejemplos de los aportes de la historia para la economía, muy importante. En la cuarta se expone paulatina reducción de contenidos dedicados a historia en planes de estudios de diversas universidades, que eso también creo que me parece muy interesante, el análisis de cómo no se integra la ciencia de la historia en el estudio de la economía.
y encontrarse con el desarrollo de la disciplina de historia económica como muestra de su complementariedad. Y finalmente, en el quinto apartado, se hallan las conclusiones que destacan cómo la historia y sus metodologías han contribuido con la generación de explicaciones de la ciencia económica. Es decir, a través de qué pasos se hace este tipo de investigaciones y realmente su contribución, ¿no? A través de aportes como el materialismo histórico, que tiene mucho que ver con la parte del marxismo materialista, en el cual pensamos un poco más en lo que es, ¿no? En la objetividad, y en el neoinstitucionalismo y el desarrollo del pensamiento crítico, que tiene mucho que ver con la parte de aplicar lo que se estudia de forma objetiva, y todo lo que tiene que ver con la nueva forma de institucionalizar este tipo de historias que no se han estado, digamos, repartiendo en las universidades como debería ser. Bueno, algunas palabras claves: aprendizaje, ciencias sociales, formación profesional e historia económica. Recordemos que también para publicar un artículo a veces es muy importante tocar temas de formación profesional para que sean tomados en cuenta en pro de hacer una aportación a las universidades o a la sociedad, que en realidad debería ponerse un poquito más de atención a la teoría crítica. Bueno, en sus conclusiones, vamos a leer un poco de sus conclusiones. Igual les recomiendo leer todo el artículo. Pero sí nos dice: el aprendizaje es un proceso continuo cuya relevancia radica en su capacidad para propiciar la evolución del ser humano. La vivencia de un siglo XXI interconectado por comercio, finanzas, internet, entre otros elementos, hace necesario el trabajo multidisciplinario. A pesar de ello, existe evidencia de la paulatina disminución de contenidos dedicados a la historia en programas de estudio de economía. Por ello, se han presentado argumentos diversos que sostengan la complementariedad y relevancia de formar en historia a quienes se preparan para ser especialistas en ciencia económica. Estudiar historia le permite al alumnado percatarse de su realidad, le brinda una conciencia sobre actuar, sus consecuencias, impulsándolo a buscar explicaciones de una realidad dinámica. También permite interpretar fenómenos de modo que establece cualidades, causalidades, cursos de acción, y todo ello se confabula para desarrollar el pensamiento crítico. La historia también ha permitido que en ciencia económica se apliquen instrumentales y metodologías que permean los desarrollos teóricos. Prueba de ello es la teoría neoinstitucionalista, por medio de la cual es evidente la relación directa entre cambio institucional y cambio histórico, lo que a su vez impacta el modus vivendi de los seres humanos. Bueno, un poquito sobre el cambio institucional y el cambio histórico, pues vemos cómo también existe una institución del presente y una institución que ya pasó, o una política que ya pasó, un discurso que ya pasó, y cómo las políticas y los discursos van contribuyendo a los cambios sociales, y también cómo estos discursos en realidad han quitado del margen del conocimiento a áreas como historia en su sentido más historiográfico, más teórico también, y la filosofía en su sentido teórico. Y bueno, finalmente, la prueba más contundente de la necesaria formación de historia del próximo profesional de la economía es la disciplina de historia económica, bajo la cual se formulan nuevos interrogantes y surgen enfoques novedosos. Como ejemplo, se utilizaron la Revolución Mexicana y la Independencia de México, evidenciando que estudiosos reflexionaron sobre cómo se sostuvieron económicamente y de dónde provinieron los recursos utilizados en tales eventos bélicos. Sus respuestas confirmaron el nexo y la complementariedad entre historia y economía. Porque como podemos entender, a veces no es que retrocedamos a ciertos momentos históricos ni que la historia se repita, pero sí pasa que hay muchas similitudes y a veces sí cambiamos ciertos aspectos, pero que se siguen pareciendo a lo que ya ha acontecido. Pero en sí, vuelvo a repetir, no es que la historia se repita. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones o la recomendación del día de artículo de investigación. Aquí están sus referencias. Nada, pues muchas gracias por escuchar y nos vemos, supongo, el día de mañana. Saludos. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.